Bienvenido a Full Experience Podcast, mi amigo personal y responsable junto a Leonardo DiCaprio que yo haya podido conocer Tailandia. ¿Cómo estás, Emma? ¿Qué haces, Cristian? ¿Todo bien? Bien, amigo, ¿en qué lugar te encontrás en este momento geográficamente? Bueno, ahora estoy en el sillón de mi casa acá en Palermo, en Buenos Aires, en la ciudad Bueno, de la furia. estás acá porque, como bien digo, fuiste el responsable de que haya ido a Tailandia y me gustaría empezar desde el comienzo, cómo nos conocimos nosotros. ¿Qué responde vos cuando te preguntan cómo se conocieron el Emma y Cristian? Nos conocimos por Tinder. Bueno, en realidad indirectamente nos conocimos por Tinder. Estamos en Ushuaia, 2018, más o menos esa época. Sí, Y bueno, yo había sido un año ya que estaba. Y obviamente utilizaba esa aplicación porque era nuevo prácticamente, hacía un año y moneda que estaba. sí, una herramienta que está disponible. Exacto, estaba ahí, no conocía casi nadie. Así que bueno, justo ese día que era, como, no me acuerdo si era junio o julio, pero hacía frío y nevaba, no me acuerdo. Hago match con una chica y me dice, yo soy nuevo acá, hoy es mi cumpleaños, vienen unos amigos a festejar, ¿querés venir? Y yo, ¿por qué no? Bueno, me voy. Y bueno, ese día caíste vos, te conocí, pegamos toda la onda. Así que siempre usamos ese recurso de que cómo nos conocimos por Tinder. Indirectamente fue así. Me gusta, me encanta decir eso. Porque, claro, yo también la había conocido por Tinder y pegamos onda re de amigo al toque. Y bueno, ella nos unió y lo curioso de todo esto es que con él hicimos viajes, un montón de cosas, y con ella casi ni nos juntamos por circunstancias de la vida nomás, pero nada, Exacto. esas cosas locas del destino. Y bueno, ahí ese mismo día hablamos de Tailandia o todavía no. Creo que en el gimnasio nos hemos cruzado, no me acuerdo bien, porque nos Sí, cruzamos, es un lugar chiquito, quien no lo conoce, Ushuaia es así, te conoces con todo el mundo, con el tiempo, y nada, frecuentamos lugares medio parecidos y ahí cuando nos vimos en el gimnasio, creo que yo te comenté el tema de que ahí quería fue. viajar a Tailandia, sí. Yo ya quería viajar hace rato, el año anterior, por una cosa u otra no se dio. Ese mismo año yo le había hablado a unos compañeros de laburo y a último momento se bajaron, así que te lo propuse. Y vos querías ir a Europa, ¿te acordás? Sí. Querías ir a Me- Europa y ahí yo te dije, che, pero Ushuaia hace frío todo el año porque es enero y hace 10 grados. Te vas a ir en marzo a Europa, te vas a cagar de frío. Digo, vamos a Tailandia que va a estar mucho mejor. Y nada, contale vos lo que hiciste después porque te pusiste remanija y al final. Cuando me dijiste la palabra Tailandia, se me iluminó la cara. Este hombre además me tiró ese dato de que en Europa hacía frío, para qué iba a ir, y ya vivo en Ushuaia. Y yo desconocía, no tengo mucha, o en ese momento no tenía tanta cultura viajera. Este hombre había hecho ya un montón de viajes que después lo va a comentar seguramente, porque tiene viajes muy interesantes para contar. Entonces tenía un bagaje de experiencia interesante. Y después, bueno, me nombraste Tailandia, si me ilumina la cara, digo sí. Creo que después la tercer junta que tenemos, porque es cumpleaños de nuestra amiga, gimnasio y la tercer junta en el depa mío, que ya fue para arreglar qué íbamos a hacer. Vos tenías un plan armado, zarpado. ¿El plan lo tenías armado el año pasado o cómo se te ocurrió? Ya lo había empezado a armar el año anterior y ya había visto lugares. En realidad quería hacer sudeste asiático, no solamente Tailandia. Había incluido Camboya, Vietnam, Filipinas. O sea, ese fue el plan original. Y bueno, a mí realmente me gusta, me apasiona sentir el viaje antes de hacerlo, ¿entendés? Entonces voy viendo la cultura, qué comida puedo probar, qué actividades puedo hacer. Ya como que me meto en todo ese rol antes de viajar. Y cuando fui a verte a tu casa, ya había hecho geolocalizado todo por Google Maps. La verdad, tenía todo el mapa del viaje, ya tenía los lugares donde íbamos a parar, ¿cómo se llama? El transporte que íbamos a utilizar, que en realidad está buenísimo porque está todo tan organizado en tema transporte que es muy fácil moverse ahí y por 2 mangos. Lo más caro es el pasaje. Después allá comés y viajás por 2 mangos, los hoteles. Y nosotros hicimos hostel la mayoría de las veces, porque es lo que nos gusta, el tema de tratar con la gente y bueno.
vivir la experiencia de esa manera. Coincido, coincido. No, creo que los dos estábamos re modo sociable y el hostel es el mejor lugar para compartir. Y de hecho, íbamos a hostel argentinos, que como es la historia ahí, porque hicimos el curso de Open Water, que es el curso que te habilita a ser un buzo. Y bueno, nada, que lo cuente él porque a mí me cayó esa idea de arriba gracias a él. ¿Y cómo se te ocurre? ¿Cómo comienza eso? Bueno, el tema fue así. Yo le había comentado a una amiga que yo soy de Varela, de Florencio Varela, o sea, me crié en Florencio Varela, toda mi vida ahí. Y una amiga me dice, yo le había comentado que quería de Tailandia, y me dice, yo tengo una amiga que el hermano tiene una escuela de buceo en un lugar que se llama Koh Tao. Así le digo, bueno, pasame el contacto. O sea, los contacté por Instagram, más o menos vi cómo era el tema del curso, cuánto salía, etcétera, etcétera. Y me convenció, ¿viste? Yo dije, bueno, es una actividad que quiero hacer, lo tenía pendiente, pero medio que lo pensé un poco porque yo tenía un tema con el agua. Porque cuando era pibe, tenía más o menos, no sé, 18, 19, 20 años, casi me ahogo en la costa con mi hermano y un amigo. Habíamos ido a Mar Azul, que Ujú. queda cerca de Gesell, y bueno, nos agarró un chupón, ¿viste? La marea de retorno, no sé cómo se llama Corriente de técnicamente. retorno. Corriente de retorno, eso. Nos agarró y nos llevó, ¿viste? No sé cuántos metros, pero llegó un momento que no veíamos la playa, no veíamos la costa. Y digo que realmente fue una experiencia terrible, horrible, porque, Mm, ¿viste eso cuando ves en las películas que se te pasa la vida en un segundo, en unos segundos? Tal cual. A mí me pasó eso, por lo menos, porque casi me muero, realmente. Llegó un momento que ya dejé de nadar, me hundía y subía de nuevo, hasta mm. que en un momento mi hermano me dice, para que ahí viene, dice, dale, dale que ahí viene, nos vienen a rescatar, y venía ¿cómo se llama? El salvavidas, el guardavidas. Sí. Y nada, por suerte nos sacó el vago a los tres con una rosca, ¿viste? Nos sacó a los tres del agua y nada, ahora la estoy contando. Y eso me quedó como un trauma, realmente, con el agua, porque yo un tiempo que le tenía mucho miedo, no me podía meter más de las rodillas que me agarraba fobia. Claro. Incluso, sí, no, más vale, casi morimos. Tragaba un montón de agua, así que fue bastante fulera la experiencia. Mm, Y bueno, un año después me fui de nuevo a la costa, yo ya había pensado que se me había pasado el miedo ese, porque ya me metí al agua sin problema. Me voy a hacer ese de la banana, me tiran al agua y me agarró de nuevo esa sensación de que ahogo, que dije, no, la puta madre, espera, casi, te juro que casi lloro ahí en ese momento. Bueno, y por eso, nada, pensé que podía superar ese miedo y dije, ¿por qué no? Bueno, podemos hacer el curso de buceo, que es el Open Water. Es una nueva experiencia, tener una nueva skill, me parece que está bueno y ¿por qué no en Tailandia, que es un lugar paradisíaco? Así que ahí arrancamos ese viaje. vos sabés que en mi vida hubiese hecho buceo. O sea, lo veía como una actividad interesante, pero no lo suficientemente atractiva como para ir a buscarlo. Y me lo propusiste y dije, ¿por qué no? Aparte, como tenías todo tan organizado y con tanta pasión que se nota que organizás con pasión y ves el viaje antes de que suceda, eso lo transmití de verdad, por eso lo sentía, dije, bueno, esa inversión vale la pena. Vamos a hacer el Claro. open water. Yo no soy un gran nadador, no tenía ningún trauma ni nada, pero dije, vamos a experimentar. En fin, nos organizamos, saco el pasaje 3 días antes que él porque salí de vacaciones 3 días más tarde y a todo esto yo tenía un cagazo con el tema del idioma y el lema me decía, tranquilo, yo sé hablar inglés súper bien y es fácil comunicarte en otros lugares. Él ya había estado en otros países de habla no española y y bueno, me tranquilizó un poco eso. Pero en el avión ya empecé a practicar un poco, durazo, durísimo, de cavernícola. Todo, hambre, hambre, comer. Pero bueno, llego allá, me acuerdo que voy al hostel que habíamos planeado, que ahí una locura, decir que del aeropuerto de Bangkok hasta el hostel iba con unas argentinas. No iban al mismo hostel, pero eso me dio un relax. Ver todo el idioma tailandés, era como, oh my gosh. Ah, antes de eso, hace una escala y cambio de avión en Doha. Hemos llegado a Doha, capital de Qatar, después de 19 horas de vuelo.
Oh my gosh, súper archi mega lujoso. Me encanta. No se entiende nada, pero por suerte con el inglés. O sea, el aeropuerto es tan grande que hay que tomarse esta especie de acelerador cósmico para llegar más rápido. Doha es el aeropuerto más grande que he visto en mi vida y con mayor cantidad de millones. Y bueno, ya llego a Bangkok, voy a hostel y ahí te espero 2 días, creo. Nada, andaba recorriendo templos y demás. Pero, ¿y contar tu viaje? Salí de Seiza. Igual estaba en Ushuaia en esa época. Mmm, La verdad vivíamos en Ushuaia, boludo. contame porque no sé cómo fue tu viaje hasta que llegaste. No, fue loquísimo que te propuse el viaje, vos de manija sacaste el pasaje 2 días antes, teniendo ese miedo a no poder comunicarte, porque ya habías viajado a otros lugares. Hecho todo ese viaje a Perú, a Bolivia, o sea, experiencia en viaje tenías, pero nunca habías salido del continente. Y Claro, eso por ahí era el miedo que vos tenías de no poder comunicarte. Bueno, el choque cultural, que es lo que por ahí presenta una barrera muchas veces. Una vez que lo pasás, ya está. Y ahí te dije, más o menos, hablaba un poco en inglés, ¿eh? Y me hablaste un toque, ya está, con eso es suficiente. Después con las señas y demás, ya está, te haces entender y listo. No vas a pasar hambre, no te vas a perder, además con la tecnología hoy en día tampoco te puedes perder, así que es mucho más fácil hoy en día que hace, no sé, 50 años atrás. Dependía de mapas. sí. Así que nada, yo salgo de Seiza, también lo mismo, tomamos el mismo vuelo, o sea, la misma empresa, aerolínea, que para en Doha, que me cagué de calor, me acuerdo, porque paramos en pista y no sé, hicimos unos metros, no sé por qué paró en pista, hicimos unos metros y ahí, bueno, después hicimos la escala ¿cómo se llama? A Bangkok. Pero esos metros fue terrible, o sea, como 2000 grados. A mí yo me bajé y tuve que ir con posta que me hice como 1,5 kilómetros de distancia. ¿Sí? ¿El tuyo fue ahí cortito? También tuviste que hacer ese No, traslado. no, no, o sea, bajamos ahí en pista hasta tomar un colectivo que nos llevó ahí y después también Ah, caminamos una banda. O sea, pero ese ratito que bajamos del avión, nos tomamos el colectivo y nos llevó ahí de adentro ¿cómo se llama? Del aeropuerto, nada, sentí como que estaba en el infierno más o menos, porque hacía demasiado calor, boludo. Después cuando llego a Bangkok, ese día era mi cumpleaños. Ese día 3 de marzo era mi cumpleaños, así que llego a Bangkok, te encuentro a vos con gente y yo, al final no era que no hablaba el idioma, no, te daba miedo venir y luego ya había conocido gente, ¿viste? Fue increíble, caí de risa. Y ahí empezamos la aventura por Cabo San Rod. Cabo San Roas, la calle más popular de Bangkok, que tiene de todo, desde puesto en la calle hasta restaurantes copados y masajes ahí como ven. Que es ¿Qué donde se tiene? filmó parte de la película ¿Qué pasó ayer? Así que bueno, también. Hicimos una experiencia medio similar que eso queda para nosotros. Sí, eso queda para los miembros exclusivos. Ah, re que no tenía miembros. Este, Cabo San Roque tiene una calle muy famosa de ahí, mucha joda, ahí es donde Marley, en los videos de viaje, come los bichos y demás. Yo no probé ninguno, ¿vos probaste algún bicho? Tipo cangrejo, No, araña. no, 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 nada de eso. Bicho de ese bicho. No, pará. Bueno, ese viaje no. En ese viaje no comí bicho. Así Bueno, llega Lema, festejamos el cumple ahí, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Y al otro día de tu cumple encaramos para Cotao, que es donde íbamos a hacer el curso de Open Water, ¿o no? sí. Bueno, ahí estaba la escuela esta de buceo de PM, así que nos fuimos prácticamente sin dormir, viajamos, la verdad. Fuimos, nos acostamos un ratito, por suerte nos levantamos y continuamos el viaje hasta Cotao. Y ahí, bueno, llegábamos al hostel muy buena onda, muchos argentinos, porque obviamente una escuela de buceo de Latinoamérica, la mayoría va ahí por el tema del idioma, es así. Pero bueno, había gente de todos lados. Y la verdad que estaba muy bueno, muy copado. Y ahí empezamos el curso de Open Water, con el gran Barba, ¿la verdad? Sí, sí.
Lo que no me acuerdo es si fue primero clases teóricas y otro día fuimos a la primera inversión o en el mismo día hicimos todo. Fue a la mañana hicimos la parte teórica Ah, y a la tarde fuimos a bucear. O sea, después de comer, más o menos. te soy sincero, amigo, no me acuerdo absolutamente nada de datos técnicos, nada. O sea, ¿No? tendría que empezar de vuelta yo para tirar para el agua y hacer una inversión. Pero bueno, en ese momento sí, presté atención, vos sos un vago muy inteligente, muy aplicado, entendías también de nitrógeno, de qué sé yo, que bueno, ahora después vas a comentar un poco porque has tenido experiencias con esas cuestiones. Y fuimos al agua entonces a la tarde. Exacto, sí. Bien. Bueno, y ese día, viste que nos fuimos ¿te acordás que fuimos en la embarcación esta? Preparando el equipo para bucear. Vamos, mirá, mirá Aquaman, Aquaman de pecera, mirá. Y tocaba tirarnos al agua. FM, estamos ready, aguante FM. ¿Qué tal estos chiquillos? Los alumnos. Éramos 3 en ese grupo. La chica esta, que era que zona oeste, de Burlingame, creo, La Ingrid. Ingrid, vos, y por último me tiro yo. Y bueno, tenía que hacer ese famoso paso de gigante que te asomás a la borda del barco y haces un gran paso y te tirás. Y en ese momento, cuando caigo al agua, me vino otra vez el trauma que te había comentado, ¿te acordás? Sí. Y nada, sentí que me ahogaba, salí y empecé a desesperarme, quería salir, quiero salir, y se me acerca el barba, que era el instructor, se me acerca y no sé, me habla ahí tipo al oído. Y no, vos lo viviste de esa manera, pero bueno, para mí luego me dijo, realmente tenía mucha experiencia, se ve que no era la primera vez que le pasaba algo así, y el vago me dijo, tranquilo, respirá, inflá el chaleco, que vas a flotar, me dice, no, no te preocupes. Y bueno, ahí inflé el chaleco, le hice caso, y nada, me fue calmando, me diciendo, tranquilo, disfrutalo, esto para que lo disfrutes, no va a pasar nada, yo estar con vos. Y me fue llevando de tal manera que, nada, en un momento hice clic y se me fue el miedo. Fue increíble, porque al rato ya estábamos buceando. Es Sí. así. Me acuerdo que el salto a mí también me dio miedo. Me dio miedo porque estás con todo ese equipo pesado a una altura de metro y medio casi, y vas a Sí, saltar al agua y decía, acá me voy a hundir con todo, ¿qué va a suceder en este momento? Primera inmersión. Eh, sí. Así que tuve miedo también, pero en cuanto caí y inflé el chaleco y estaba ahí, se me pasó rápido. Perfecto. Paso delante. Ahí va. Bien, estamos saliendo a tope. Y sí me acuerdo de haberte visto a vos, que entraste como en pánico, y lo rápido, lo que me sorprendió a mí fue lo rápido con lo que te calmaste. Claro, con la ayuda del El barba, barco. pero bueno, también vos, porque es mutuo eso. Él te calmó y vos supiste recibir esa información que te estaba dando y aplicarla. Porque fue rapidísimo, fue mucho el pánico que noté en inicial, pero rapidísimo cómo se corta. Así que eso me acuerdo, me sorprendió. Dije, al toque ya estaba el tipo listo para sumergirse. ¿Qué te Supongo que es porque acordás de la inmersión? supongo que era porque no fue la primera experiencia, ya había tenido pánico anteriormente. Y en ese momento me sentí a salvo, porque tenía el chaleco, que realmente nosotros la teoría ya la habíamos tenido, pero una cosa es la teoría y la práctica, son dos cosas diferentes, ¿viste? Y cuando, nada, se me acerca el barba, o sea, me transmitió tanta confianza que dije, listo, o sea, ya está, si, no me voy a ahogar ni en pedo, o sea, luego me va a salvar de último. Además con el chaleco era inflado, era imposible que me hunda. Y bueno, y después seguimos toda esa experiencia que estuvo genial, realmente es Mal. como, yo digo, como meterte en, en otro universo, ¿no? O sea, bajo el agua, con tanta masa de agua rodeándote.
peces de 1.000 millones de colores, los corales, no, no, otro Sí, lenguaje, otro universo que es fascinante. Si nunca lo hiciste, tenés que hacerlo porque es algo que no podés perderte en este planeta Tierra. tal cual. Así que Y el bueno. tema que también es la adaptación, ¿no? Porque uno está acostumbrado a respirar por la nariz y cuando te metes al agua tenés que anular la nariz. Es así. Suena medio raro, pero solamente podés respirar por la boca con el regulador. Sí, me costó Y a lo mí loco también que, eso, ¿eh? Me dio un sí, poco de miedo cuando, cuando estábamos haciendo snorkel, que es la primera práctica que hicimos, ¿te acuerdas? Con el sí, snorkel me daba miedo porque no estaba en mi costumbre y encima es algo tan vital como la respiración que claro, da sí, miedo, es normal. Pero se puede, se lo dice acá alguien que tenía miedo, se lo dice otra persona ahí que te tuvo pánico con esto por el trauma anterior. Si nosotros pudimos, ¿por qué no vas a poder vos? Curso Open Water, Emanuel y Cristian. Bueno, daban un curso. Este, bueno, después de Cotao, no, en Cotao conocimos a Bill Jones. No, eso fue al lado, creo que fue. En Cotado, no No, fue en recuerdo dónde Cotao fue. si vos le hiciste bailar cumbia No, en el. es verdad, sí, fue ahí. Fue increíble eso, ¿no? Contala vos que nada, fue, Bueno, lo voy a contar viviste mi de una parte y vos manera. vas a contar tu parte. Bueno, Dale, después del curso de Open Water, ya estábamos nosotros ahí, somos buzos, teníamos credencial, todo. Y tal cual. vamos a una playa, Cotao está lleno de playas, y me acuerdo que me voy a nadar un rato, le digo, che, me voy allá a meditar a la piedra, al sol, qué sé yo, voy, nado. Y cuando vuelvo, vos estabas hablando con dos chicas, las chicas, las dos españolas, y una de Sí. ellas es DJ, y vos me dijiste, ella es DJ. Ella se me acerca y me pregunta, ¿qué DJs te gustan a vos? Y yo le empiezo a nombrar mis favoritos, Solomon, Boris Brecha, Avicii, y me dice, yo he pinchado con todos ellos. Pinchado es tocar, ¿eh? No, No España, piensen ¿sí? mal, Mal piensen mal. pensado, mierda. Y, y digo, a ver, me muestra el Instagram como 60.000 seguidores, qué sé yo. Digo, oh my gosh, una grosa la guacha, una genia. Y ahí Sí. nos invita a una fiesta que se hacía un par de días más tarde que se llama la Half Moon Party. En otra isla, que estaba como a 20 minutos en ferry. Era, no me acuerdo cómo se llama la isla, como al lado estaba la islita esa. Copangan, ¿no es? Copangan, sí, ahí. ¿Y cómo Ahí. la conociste vos? ¿Cómo se dio esa charla? No, estamos ahí en la playa, vos te fuiste, yo me quedé solo ahí mirando la nada, y dije, "Ah, vamos a hablarle. No, pará, escuché que hablaban en español. Eso fue. Escuché que hablaban en español y le dije, chicas, ¿de dónde son ustedes? Y me dijeron, somos de España, no sé qué. Ah, mirá, yo soy con mi amigo argentino, no sé qué. Y la chica esta, B. Jones, que se llama, ¿cómo se llamaba? Pará, Beatriz, Bea. Ah, El nombre es Beatriz. Me dijo, ah, nosotros somos de España, tengo un montón de amigos argentinos y no sé qué. Ah, mirá, bueno. Y ahí pegamos onda, vos viniste, le pregunté, bueno, hablamos un poco más y ahí me dijo que ella era DJ y me dijo que tocaba música, digamos, electrónica o de progreso, no sé qué. Y yo la verdad que no estaba mucho con esa onda en esa época. ujú. Y ahí dije, ah, a mi amigo le encanta esa música. Y cuando viniste, nada, te la presenté y pegamos buena onda y al final nos terminó, ¿cómo se llama? Invitando a esa fiesta donde ella tocaba, donde ella era DJ. Sí, Y nada, ni sabíamos que era re grosa la mina, la verdad, muy humilde, muy buena onda. Con el tiempo después ella fue a otros eventos mucho más copados que la vimos. a Esta que se hace Tomorrowland, en la famosa Tomorrowland. Tomorrowland, esa, no me salía la palabra. Ella tocaba hasta en Tomorrowland. Sí. Y Y bueno, esa noche, esa misma noche que la conocemos, la invitamos en hostel y me acuerdo que le hiciste bailar cumbia, estaba re contenta ella. Y, y me decía, los argentinos, dice, me caen bien, dice.
ellos te venden lo que no necesitas, dice. No, le terminás comprando lo que no necesitas a los argentinos. Fue genial, fue genial. El hostel también hacía, creo los viernes hacía tipo un asado, porque era de cerdo, porque ya es carne de vaca, olvídate. Sí. No sé si no tienen y si no saldría carísimo. Y después hacía también tipo, ponía música, hacía tipo bolichito. Y como obviamente la mayoría de argentinos tocaban cumbia. De ahí ya fuimos a Copangam directamente. Después nos fuimos para Compangan y ahí fuimos a la fiesta esta, la Half Moon Party. Preparándonos para la Half Moon Party. Nos invitó la mejor DJ de todas, B. Jones, es una grosa. Y ahora la vamos a ver en vivo en breve en la Half Moon Party junto a mi amigo. Que fue increíble. Bueno, nos dio la, ¿cómo se llama? La pulserita VIP, así que... Invitados de honor la pasamos fuimos. bien. Sí, sí. Estuvo bueno. Y esa fue mi primera fiesta electrónica, porque nunca había ido a otra. Argentina! Mirá, La primera. ¿Sí? fiestón que fuiste y encima invitado VIP. Estabas al lado de la... En un momento nos dije, suban chicos, estábamos al lado de la cabina con ella. O sea, bueno, eso no me acuerdo si fue antes o después del choque. Eso fue antes. Después fue el choque, que nos fuimos a Koh Samui, se llama una isla que es un poco más grande. La verdad estaba el Big Buda. Fuimos a ver un monumento ahí que es un Buda gigante. Hay un templo como en una montañita. Y nada, fuimos ahí a meditar. En esa época estábamos ahí medio namasté los dos. Y después de salir de ahí, o sea, obviamente anteriormente habíamos alquilado una moto, porque allá te manejás de esa manera. Vas con el pasaporte y te alquilás una moto por un par de días y te manejás de esa manera. Es lo más fácil, lo más barato. Y bueno, contale vos esa parte, porque Y resulta que... mejor que yo. Resulta que en general manejaba yo porque tenía mucha experiencia en moto y ya me había caído muchas veces, así que ahí aprendí a través de los errores. Y bueno, y ese día me dice, deja de manejar a mí, me dice, pero vos sabés manejar. Y yo intuía, como buen pisciano, que este hombre no sabía manejar bien. Sí, sí sé. Bueno, le digo, salimos del templo, yo iba atrás de él, manejaba yo atrás con su celular filmando, cantándonos de risa y decíamos, ¡grande Buda! Camino al Big Buda de Koh Samui, ¿no? ¿Cómo se llama? Koh Samui, papá. ¡Vamos! ¡Tanto Koh Samui! Grande Buda. Grande, gordito. Y me acuerdo que nos reíamos, íbamos tentados, claro, un chip de aventura, viaje, lo venimos pasando de película. Llega un punto donde había una calle, autos, él frena y toca el de adelante. Eso, para el que sabe de moto o bici, es igual a la ecuación perfecta para caer al suelo, literal. Freno adelante, más doblar, caemos al suelo. Yo reviento su celular contra el asfalto. Y a mí me quedan como 2 tiros acá. Tenía un hueco en este dedo y en el dedo gordo del pie. ¿Cómo se dio ese golpe? No sé. Y caigo encima tuyo, aparte. Sí. Ahora contá tu parte, por favor. Bueno, en mi defensa, quería manejar. Así que cuando era más chico, creo que tenía un ciclomotor. Y andaba en ese ciclomotor, cuando era pendejo. Y bueno, cuando me dijo eso, yo le dije, sí, yo sé manejar, pero era mentira, porque realmente hacía 1000 años que no me agarraba una motito. Y nada, tenés que seguir tus instintos, porque vos lo presentiste y al final me dejaste. Sí. La cosa que en ese momento, cuando nos caímos,
él se cae encima mío y yo me golpeo con el codo esta parte del vaso. Me quedo sin aire, así que atino a tirarme en el asfalto para recuperarme y de golpe sentí el calor de 2000 grados que tenía ese asfalto y me levanto como una momia, así. ¡Ah! Y ahí al toque se acerca un tailandés que deben estar acostumbrados porque la mayoría se deben hacer mierda. Se acerca con agua oxigenada, un poco de algodón, no me acuerdo qué cosa, y nos dio el tipo, bueno, agua también, y de buena onda nos dio para que nos curemos, no sé qué. Y lo veo a este personaje con una cara de culo que decía la puta madre, yo sabía que no tenía que darle la moto. Y no sé, la situación me dio gracia y me empecé a reír como un pelotudo. Y nada, contagié esa energía, le contagié a Cristian y nada, terminamos cagando de risa. El tailandés nos miraba como diciendo, estos dos, no sé, se fumaron algo, se tomaron algo, están en otra, ¿viste? Y nada, nada que ver, fue el momento que a mí me dio gracia de la nada, no sé por qué, le contagié ese estado a Cristian. Y nos terminaron cagando de risa. La cosa que yo terminé hecho bosta, con el brazo todo arañado, pero ya, pues, nada, o sea, me había cortado la piel, o sea, estaba bastante feo digamos, la herida en el brazo. Un poco en la rodilla, que no fue mucho, y bueno, vos que te hiciste pelota ahí, te hiciste dos agujeros en las uñas. Qué golpe más extraño Destrocé, lo mío. Vos tenías acá, destrocé esa sí me maldición. acuerdo, ¿cómo es? Visualmente Sí. se notaba mucho daño, porque creo que ahí te había pasado a una segunda capa de piel, no fue un raspón nomás. No, no, fue bastante fuerte. Y Y, ahí nos tentamos, yo decía, te odiaba, porque te estaba odiando, decía, qué idiota que soy, yo sé lo que duele caerse en moto, ¿por qué se la di? Y cuando te empezaste a tentar y me contagiaste, me acuerdo, ¡ah! Qué gracioso, qué buena tentada, boludo. Y ahí se me fue la furia, boludo. Y el tailandés sí me acuerdo que nos miraba como diciendo, ¿qué carajos le pasa a estos dos? Están sangrando, sangrando, todo despeinado. Y ahí vamos a Fifi, me parece. sí, eh, a todo esto, ¿te acordás que había conectado con una chica que era de Ucrania? Y después me sirvió esa caída, porque después yo andaba en la moto con ella y no me caí más. Así que No, está aprendí bien que hayas ya, ¿no? aprendido. El tema es compartir el daño con alguien que no se lo merecía. Que vos te caigas como yo me caía solo, está muy bien eso, porque aprendía solo. Pero cuando uno está compartiendo el vehículo con otro sujeto, empatía con su cuerpo y su salud no está de más. Al final terminó siendo gracioso. De ahí vamos a Fifi y este, me acuerdo que vamos a un bar donde se peleaban, hacían una presentación los mismos mozos de Muay Thai, que era una presentación media trucha, digamos, se caían del escenario, perdón, del ring, pero estaba Ah, bueno, o muy sea, la sentido. técnica era real, más no los golpes reales. Sí, sí. Lo fingían mucho, pero obviamente porque era para la tribuna, poner. Un show, claro. Era un show. Para los que no saben, en Tailandia el deporte nacional, así como nosotros es el fútbol, ahí se respira el Muay Thai, un arte marcial, que es el arte marcial de las 8 extremidades. Parecido al kickboxing, pero se utilizan codos y rodillas también. Yo estaba fascinado con ese arte marcial porque me acuerdo de que la primera vez que me enteré de ese deporte fue por Ramón Dekkers, un holandés que fue el primer extranjero en convertirse en el peleador del año en Tailandia. Es como que venga a Argentina un colombiano y se convierta en el jugador del año. Era raro. Pero este man tuvo la característica de que cuando iba a pelear ganaba por puntos, pero no se lo daban. Entonces dice, sí, voy a tener que noquear. No puede haber dudas, porque claro, al ser su deporte, siempre van a aportar al local. Y se volvió un noqueador, es una bestia. Si les gustan artes marciales, Ramón Deckers. Recordar cuando llamo a Bangkok, ¿la verdad? Llegamos a Bangkok, aparte de la salida esta, por la noche por Khao San Road, fuimos a ver una pelea de Muay Thai que fue increíble, estuvo buenísimo. Fue como una competencia porque hubo varias peleas en realidad. Sí, era profesionales, peleas profesionales ¿Sí? televisadas. Pelea de Muay Thai. Se arma. Tal cual. Y con el Y lema estábamos tomando una birra
Y, y hubo una pelea que nos voló la cabeza porque era un tailandés contra un inglés. ¿Qué pasa? Arranca la pelea, el tailandés lo venía masacrando, era rudo lo que le estaba haciendo. Y bueno, daba lástima y parecía que se acababa la pelea. No me pregunté en qué round, en qué momento el inglés se empodera a los Rocky y le gana por nocaut. Entonces, nosotros estamos. ¡Qué locura, boludo! Mal, mal, mal. No, no, ahí se masacran realmente porque hay sangre, ahí se hacen bosta. O sea, utilizar los codos es un Sí. arma de. Bueno, a vos también te gustan las artes marciales, hay que aclararlo esto, vos venías practicando MMA, y bueno, ahí en Fifi, después de que se hace ese show, pues se buscaban gente que quería subirse a pelear, buscaban más o menos dos mismos pesos y los hacían pelear por 2 rounds, les regalaban, no sé si un short o escabio, ¿qué era? 3 rounds. Eran 3 rounds y te daban Ah, un balde con escabio. Y y era ahí el Emma me como. dice, yo voy a subir a pelear, yo no lo conocía tanto, entonces digo, ¿qué vas a subir vos? Sí, dice, voy a subir, pero voy a esperar un día más porque se me está secando la herida. Vos tranqui, me dice, mañana venimos y yo peleo. Bueno, nos vamos. Y al otro día ni le dije nada. Yo. Dije, vaya, para mí me está chamulando. Dice, vamos al bar. ¿Para qué? Voy a pelear. Bueno, güey. Y de ahí vamos, contá tu parte ahí, cómo fue. Bueno, el día anterior habíamos hecho todo un tour por las diferentes islas y con un grupo de argentinos, ¿te verdad? Éramos como Sí. 10 argentinos, 2 españoles. Y el guía era argentino también, ¿te verdad? Que trabajaba, era productor de Telefe, se pudrió, Sí. dejó todo y se fue para allá. Y bueno, ese día después fuimos a este bar y ahí yo te dije, che, bueno, yo voy a pelear, pero al otro día porque primero te he hecho bosta y segundo porque todavía el brazo se me estaba cicatrizando. Y bueno, cuando fuimos al otro día, fuimos al bar, pasó la pelea esta de los tailandeses que hicieron todo ese show. Y ahí empezaron así, ¿quién pelea? ¿Quién pelea? ¿Quién pelea? Salta un flaco que estaba todo fibroso, todo musculoso. Pero yo lo vi más o menos de mi peso y mi estatura, así que dije, bueno, listo, levanto la mano y, y entro, bueno, le digo, sí, bueno, voy a pelear. Lo primero que hago es acercarme al vago y le pregunto, che, ¿vos sos peleador? Le digo, ¿sos peleador profesional o algo? Obviamente, si tenía mi mismo peso y demás, me iba a fajar mal, o sea, me iba a durar un round. Y el vago me dice, no, no, yo entreno, pero no peleo profesionalmente. Listo, yo tampoco, estamos iguales, así que a dar lo mejor. Bueno, entonces subo al ring y nos dan todos los protectores, ¿viste? Los guantes, protector para la cabeza, también los tibiales. Y arranca la pelea, que eran 3 rounds de 2 minutos. Yo obviamente venía ya, creo que, no sé cuántos días o 15 días veníamos ya de vacaciones, no recuerdo bien, pero bastante cansado y con unos kilitos de más, así que listo. Primer round, bien. Segundo round lo di todo y me parece que pegué de más. Y ahí me cansé. Tercer round, nada, hice lo que pude, me pegó bastante el portugués, porque era portugués el chango este. Y nada, terminé la pelea en empate y nada, yo estaba hecho bosta. Me acuerdo que bajo del ring y vos estabas con un flaco ahí y unas chicas que habían ido del hostel. Y el vago empieza a hablar y yo no lo entendía, me hablaba en inglés, yo no entendía nada porque estaba hecho bosta, estaba cansado, dame agua, decía. Y, Manuel, Manuel, y no sé qué. Bueno, decís, contá vos esa parte que vos lo conociste este tiempo. Bueno, abajo pasaba otra cuestión. Desde el momento que vos te vas a hablar con el portugués para preguntarle por lo del peso y si entrenaba, me pongo a hablar con un muchacho de New York y me dice, ¿tu amigo va a pelear? En inglés, ¿no? No me hagan reproducirlo en inglés ahora, pero ¿tu amigo va a pelear? Sí, le digo, él hace artes marciales. Y se volvió fanático. ¿Y cómo se llama? Emanuel. Emma. Y la pelea, él agitaba más que yo. Dale, dale. Se enamoró de tu actitud. Y cuando bajaste, por eso ya te conocía él.
y era un fan. Si me permitía a mí desde abajo decir cómo vi la pelea, Dale, vos obvio. arrancate a darle rosca. Él no estaba preparado para él, no, no, para él creía que iban a tirar unas piñas, pero vos dijiste, acá mejor le voy a dar rosca a este. Le diste masa y ahí fue que él reacciona. Pero está bien porque tenés un montón de protección y demás. ¿Por qué Sí, no? exacto. Además no nos iba a pasar nada porque si los dos entrenábamos, hacíamos sparring, así que es un sparring fuerte, ponele. Estuvo buenísimo, boludo. Bueno, después de Fifi Island, que ahí es donde se grabó, bueno, ahí cerca se grabó la película La Playa, esta que a mí me dejó re loco con Tailandia. Y ahí nos separamos, yo me voy para Bangkok y vos te volvés a Koh Tao a seguir buceando, porque el hombre este, de pasar de tener un trauma o volverse re pro del buceo, ¿ahí que hiciste un curso más? No, ahí fui a hacer un par de inmersiones. Hice unas inmersiones ahí, como 3 o 4 más, en Cotao. Ya tenía, digamos, los contactos y bueno, ahí conocí gente nueva también, que muy, muy buena onda. Tuvimos un par de aventuras también ahí esos días. Y nada, después continué con el tema del buceo porque me interesó, no solamente porque estaba divertido, me gustó, sino que también lo vi como otra forma de generar algún ingreso. Que creí, digo, bueno, si me perfeccionan esto, puedo llegar a ser instructor y demás, digo, yo tenía la idea de un poco cambiar de rubro y nada, qué mejor que trabajar de esto, ¿no? Haciendo buceo, conociendo gente, con el tema del turismo, que a mí me gusta. Pero bueno, nada. Cuando volví a Buenos Aires, o sea, vuelvo a Ushuaia, después me vengo a Buenos Aires a vivir y me voy de vacaciones a Ushuaia y ahí la verdad es que hicimos una inversión ahí en el canal de Big, que estuvo, era totalmente diferente porque Tailandia es agua cálida, entrábamos con un shortcito y nada, prácticamente muy poca ropa y el equipo, digamos, necesario para bucear ahí. Y en Ushuaia éramos Teletubbies, porque teníamos ese equipo de traje, ese traje seco que nada, es enorme y la flotabilidad es diferente. Así que la verdad que, bueno, no sé, contá vos de lo que viviste ahí, que fue como diferente Sí, y no pudiste mantener la flotabilidad. como decís vos, primero la diferencia abismal que hay en el universo acuático de Tailandia, donde había tanta abundancia de flora y fauna, se dice, acuática. Sí, Bueno, algo así se entiende. Y en Ushuaia por el frío vi pocos bichos ahí abajo. Sí, estuvo bueno como que navegar en una especie de bosque que había, estaba zarpado. Y sí, no me acuerdo, no disfruté mucho porque yo no podía mantener el equilibrio, la flotabilidad, y el instructor me agarró tipo acá de así, me llevó como un chico todo el paseo. Vos sí, vos estabas re crack. sí, ya había hecho un par de cursos acá en Buenos Aires, me había anotado para hacer el Dive Master, digamos, hacer la parte teórica y después vas haciendo ciertos cursos y bueno, y después la cantidad de inmersiones y como que te va subiendo ahí el, la competencia, por decirlo de alguna manera. Y bueno, cuando fui a Ushuaia ya había hecho algunos y por eso me sentía un poco más confiado, digamos. Y Se ya tenía más notaba, se técnica. notaba. Y, Ya tenía más técnica. y además de esos cursos, también tuviste la oportunidad de bucear en Nueva Zelanda, que te pasó algo Sí. ahí en el agua muy magnífico, contalo. Bueno, antes de Nueva Zelanda me había ido, también me fui a hacer cursos a Puerto Madryn, que Puerto Madryn está bueno. Ahí hice cursos de buceo profundo, en profundidad, que bueno, que para el buceo que, digamos, recreativo se llama, el buceo en profundidad no es más de 40 metros. Yo Mm. creo que fui hasta 30 y pico más o menos, no mucho. Y ahí sufrí algo también, una experiencia que nada, me marcó un poco. Porque, bueno, viste que anteriormente, antes de meterte al agua, te dan la parte teórica. Y había como leído todo esto de que cuando vos te metes o te sumerges demasiado, no puedes salir rápido a la superficie. O sea, por decirlo burdamente, ¿no? Porque te puede generar algún tipo de descompensación por el tema de presión y demás. Es como, me explicaron de esta manera, es como vos cuando tenés una botella de gaseosa y la agitás, el nitrógeno y todo que tenés en el cuerpo que está dentro de las sangres, es como que vos lo abrís y todo sale para arriba. Y eso te puede generar algún tipo
de enfermedad o algún problema, un ataque. Hay gente que muere también, Sí, hay muertes. bueno, entonces tenía todo eso en la cabeza. Cuando voy a hacer ese buceo de profundidad, no sé por qué me puse peso de más y empecé como a irme más para abajo. Y eso me generó ansiedad y sentí como, nunca me pasó acá en tierra, en superficie, un ataque de ansiedad. La gente que me comentó es como que te quedas sin aire, sentís como que no podés respirar. Bueno, me pasó eso bajo del agua a 30 metros. Así que imagínate, es como que me sentí que no podía respirar. Yo estaba con el regulador, trataba de respirar y era como que no me entraba a los pulmones. Y me empecé a desesperar y en esos segundos yo pensé, me quedo acá y me ahogo o subo y me explota los pulmones más o menos, Mm. ¿viste? Y bueno, estaba con el instructor. Así que lo resolví bastante rápido porque le dije que ascendamos un poco, llevé a la práctica lo que había leído y el briefing que me había dado el instructor, es decir, cuando te pasa algo así, tenés que calmarte, ascender un poco, tratar de respirar y nada, y continuar, digamos, generar calma. Lo hice en segundos y después continué el buceo sin problema. Pero la verdad que la experiencia esa de estar, de no poder respirar, o tener esa sensación de no poder respirar a 30 metros de profundidad es bastante grosa. Es bastante fea. La verdad que no se lo recomiendo, o sea, no se lo deseo a nadie, porque es feísimo, es feísimo. Después puedes salir de esas situaciones y bueno, listo, o sea, se puede. Eso, la mente controla el cuerpo, eso seguro. Eso es verdad. Qué bueno, amigo. Así que Qué crack que lo has podido solucionar y por eso estamos en este estamos podcast, en hablando, este ¿no? momento. Estuve cerca de Este, la muerte varias veces, me parece. es parte de hacer deporte de riesgo, o a veces hay cosas que son muy magníficas y está vinculado a estas situaciones. Parte de la Sí, vida y qué bueno que uno lo puede resolver y se prepara, porque no es que vos te metiste a 30 metros sin saber antes, fue todo muy progresivo, te tocó esa sí. situación y la pudiste resolver. Así que, namaste. No, y después Che, Nueva Zelanda fue otra cosa. Cuando viajé a Nueva Zelanda fue 2023 y había varios lugares que yo quería ir. Eh, Uno de ellos se llama Poor Knight Island, que bueno, queda en la isla norte, son dos, son archipiélagos de Nueva Zelanda, pero hay dos islas como principales, la norte y la sur. Yo viajé por la isla norte. Ahí lo fui a visitar a Ivo, nuestro amigo en común, lo conocimos también en Ushuaia. Y nada, él me ayudó a conseguir un auto, un Honda Fit era, me acuerdo. Compré bolsa de dormir, un par de cosas, me equipé y me viajé toda la isla norte. La recorrí al completo. Y nada, todo bastante bueno. Es súper barato, la verdad, te compras un auto, está muy preparado todo para ese tipo de turismo, ¿viste? Como para hacer tipo camper o sea, en un auto también. Está bueno. Y hay una aplicación que se llama CamperMate, que es tanto de Nueva Zelanda como Australia, y te da los ujú. puntos donde vos podés ir y pararla, puede estar 1, 2, 3 noches. Tienen baño, muchos tienen jabón, hasta papel higiénico, o sea, está bastante bien. Puedes cambiar, tirar las aguas hervidas, cargar agua potable. Está muy bueno. Eh, Así que, nada, voy a este lugar que había conseguido una operadora de buceo y fuimos a esta isla Puerto Island. Y bueno, ahí había mantarrayas, pero era medio difícil encontrarla, ¿viste? Y bueno, había gente de todos lados, ¿no? Yo me voy con un operador que fue mi guía, porque obviamente había corrientes y demás, entonces no podía ir solo. Y tampoco tenía la experiencia de nada, así que tuve que ir con él. Y en una vemos que de golpe como que se oscurece todo y vemos, o sea, mirábamos hacia arriba y había dos mantarrayas. Guau. Una que era gigante, gigante, de habrá tenido como, no sé, 4 o 5 metros de diámetro. Y una más chiquita, o sea, que era la madre y la cría. Y nada, no tenía GoPro, no tenía nada para filmarlo, pero fue una experiencia increíble, la verdad que no me lo olvido más. Fue algo majestuoso, porque ver un bicho tan enorme ahí que esté pasando por encima tuyo fue increíble. Y no me dio para nada de miedo porque son animales, digamos, que no atacan al ser humano por lo general, ¿no? Yo sé que murió el cazador de cocodrilo, pero no. Murió por una mantarraya, pero capaz que le hinchó los huevos, no sé qué le pasó. O tuvo esa mala suerte, no lo sé.
Después, Me después imagino sentir la sombra, o sea, sí, para poder que se oscurezca tiene que ser un tamaño era demasiado enorme, grande. Qué era sensación. enorme. ¿Tuviste miedo Sí. o sentiste No, fascinación instantánea? no me dio miedo, me dio fascinación. O sea, al principio sorpresa, como, ¿por qué se oscurece? Porque igual estábamos a 10 metros bajo el agua, pero hay iluminación a esa distancia, digamos. Y de golpe como que se oscurece un poco y miramos y vemos ese bicho majestuoso y fue ¡Wow! increíble. Fue algo increíble. ¡Qué Muy, muy lindo! bonito. Eh, También anduviste pasándote por arriba de un volcán, ¿puede ser? sí, sí. Bueno, en ese mismo viaje voy a otro lugar y bueno, yo quería hacer buceo ahí, que se llama White Island, o sea, Isla Blanca. Pero ¿qué pasa? La operadora de buceo iba una vez por semana o algo así. Yo ahí me quedaba 3 días, 3 noches, digamos, no me quedaba mucho. Pero había otra posibilidad de hacerlo con un avión, una avioneta, digamos. Y, y nada, tomé ese viaje, fuimos alrededor de esta isla, o sea, lo curioso de este lugar es que hay un volcán activo. Así que pasamos ahí, veíamos cómo salían todos esos humos del volcán y no sé qué cosa. Nos contaban que en alguna época ahí había una fábrica de azufre, hubo una erupción, mató gente hace años, ¿no? Y bueno, después se prohibió, solamente se puede hacer recorrerlo de forma aérea y bueno, si querés bucear con esta operadora. Y bueno, no pude hacerlo, la verdad me quedé con ganas de hacer buceo en ese lugar. Ahora, se hubiese estado bueno. Bueno, pero lo cambiaste por una experiencia aérea, que también está bueno. Sí, me gustó. Che, bueno, y como para ir cerrando la cuestión, yo sé que vos sos una persona viajera, a mí también me gusta mucho viajar. Comentame cómo fueron tus inicios y cómo fue ese cambio de mentalidad, de comenzar con poco hasta lo que lograste. Contame el comienzo. Bueno, mirá, mi familia, clase trabajadora, realmente cuando era chico no viajé mucho. Que la primera vez que viajé fue a la costa a los 16 años con una novia que tenía en esa época. Y después de vacaciones me iba a visitar a mi familia, familiares, que mi familia es de Formosa, así que me iba a visitarlos allá. Y de a poco fui viajando porque me interesaba por acá por el país. Hice, no sé, me iba de mochila, o hacía algunos viajes cortos, ciertas provincias y demás, después empecé a trabajar. Ya empecé a irme a otros lugares, Brasil, por ejemplo, el sur de Brasil, Florianópolis, bueno, lugares acá cercanos y que yo los podía afrontar esos gastos. Y en el año 2014, con mi trabajo, se me da la posibilidad de viajar a China. Un año. Me fui un año a China, a Beijing, trabajando para donde laburo yo, pero prestando servicio ahí en el consulado argentino que estaba ahí en Beijing. Y fue re loco porque los viajes anteriores yo siempre lo hice en colectivo, en auto, en tren, todo menos avión. Nunca me había tomado un avión en mi vida. Y de golpe me sale este viaje al otro lado del mundo. Y bueno, yo no tenía nada de experiencia realmente. Sí, hablaba inglés. Por suerte, mi viejo siempre desde chico nos mandó a un instituto y aprendimos de esa manera. Realmente se lo agradezco. Además, él me dijo, cuando sea, yo no quería, nadie quería estudiar otro idioma, obvio, porque era hacer más de lo que hacíamos del colegio. Y nada, me dijo, cuando seas grande me lo vas a agradecer. Tal cual, dicho y hecho, ¿viste? Así que háganles caso a sus viejos, ¿no? Si son pibes. Y por algo te lo dicen. Y bueno, nada, me fui para allá, para China, en el vuelo que me voy desde Buenos Aires, desde Ezeiza hasta Frankfurt. Se da que me cambian, me habían sacado clase de turista, obvio, y no sé por qué me dan la clase esta de negocios, business. Y me siento al lado de un alemán que hablaba muy bien castellano. Se ve que viajaba, creo que era ingeniero o algo así, y luego viajaba mucho acá. Su empresa trabajaba acá en Buenos Aires, así que viajaba mucho. Y nada, el vago yo le dije, mirá, le comenté, mirá, yo la primera vez que viajo en avión, me voy para el otro lado. ¿En serio? Me dice, ¿no viajaste nunca y te vas para el otro lado? Sí, le digo, bueno, son cosas que suceden una vez en la vida, me parece. Y nada, él me explicó todo, porque encima me voy a ese lugar de negocios
digamos, la clase esa de negocio tenía un montón de botones, un montón de cosas. Yo estaba como así muy recto, no sabía ni cómo reclinar el asiento, bien indio, ¿viste? Y luego me enseñó todo y demás. Me dijo, bueno, después puedes pedir tal cosa, acá tenés la carta. Nada, tomamos vino todo el viaje casi hasta Frankfurt. Después me explicó cómo hacer el tema de las conexiones y demás, ¿viste? Bueno, me explicó todo y llegué a China. Muy bien, allá me esperó gente del consulado. Y nada, llego a China y fue también una experiencia totalmente diferente, porque la cultura de ellos es muy, muy diferente a la nuestra, los olores, las comidas, el idioma, ni que hablar, eh, todo el alfabeto, porque ellos utilizan como todos esos símbolos que vos no entendés una miércoles. Así que bueno, se hace un poco difícil. Y esto era 2014, así que no había tanta Sí, China siempre tuvo mucha tecnología, en esa época por lo menos, pero no la que nosotros tenemos acceso ahora. Así que por ahí se complicaba un poco ese tema. Y Eh, bueno, o sea, ya en China lo pasé genial. Yo creo que fue el lugar que me abrió la mente al mundo. Porque ahí hice amigos, viajé por todos lados, de norte a sur, cada vez tenía un tiempo, viajaba, me iba al norte, me fui al norte, límite con Rusia, en un lugar que se llama Harbin. Imagínate, me fui ahí en invierno, 30 grados bajo cero, sí. O sea, hacían como monumentos con el hielo, muy, muy copado. Y la estructura y todo esto, la arquitectura era muy estilo ruso. Así que, bueno, me fui a ese lugar, me fui a Shanghái, me fui a Hong Kong, estaban los guerreros de terracota, o sea, viajé por muchos lugares de China. Y me manejé en avión, en tren, en auto también. Hice un viaje de 10 días más o menos en auto. Y dije, si me puedo manejar acá, me puedo manejar en cualquier lado. Y bueno, ahí empecé a viajar. Me volví a Buenos Aires después. Ahí me fui para Ushuaia. En Ushuaia realmente y la economía daba, así que empecé a viajar por todos lados. Ahí me fui a Europa y bueno, distintos lugares. Y el último fue Nueva Zelanda. wow, gracias por compartir eso, porque creo que ese progreso es motivacional para los que nos gusta viajar o por quien todavía no haya viajado. Está bueno porque él empezó haciendo cuestiones cortitas, cerquita, no hace falta pasar de 0 a 180. Y después de Brasil y qué sé yo, sí, bueno, pasaste algo así de 20 a 100 porque de Sí, Brasil a China hay una banda. Pero creo que te fuiste curtiendo también en estos pequeños viajes que hacías vos. exacto. No, y también el tema de prepararte, ¿no? Porque yo decía cuando era chico, decía, ¿para qué quiero aprender idioma, inglés? ¿De qué me sirve? Después con el tiempo te das cuenta que, súper sirve para todo, para el trabajo. A mí, bueno, una de las ventajas y una de las cosas que me eligieron también fue por el tema del idioma, ¿entendés? Eh, Y además y bueno, creo que yo que tuve la oportunidad de viajar con vos, para mí vos disfrutabas más el tema, no es 100% necesario, no quiero dar una información incorrecta a través de esta experiencia personal, pero para mí vos conectabas un poco más con las personas en el sentido de que podías comunicarte con sutilezas en las palabras por saber inglés, que a mí no podía expresarle la idea. Me podía comunicar y nos podíamos divertir, pero vos podías profundizar y yo miraba eso y decía, qué importante que es saber el idioma, realmente. Además con la comodidad que se te daba y la otra persona también, si sabe inglés, era un ping pong interesante. Es muy importante, exacto. está bueno que destaquemos eso. Pasa que yo creo que a través del idioma uno también conoce o se mete en la cultura del idioma del cual está hablando. En este caso, bueno, yo estudié inglés británico y ahí aprendí muchas cosas de ellos. Después también te doy un poco de francés y un poco de chino y te van enseñando ciertas cosas, cierta parte de la cultura de cada lugar, digamos, que habla ese idioma. Entonces por eso quizás te es más fácil conectar de alguna manera. Sí. Hoy en día vos puedes utilizar una aplicación que quizás te hace la traducción, pero no lo sentí de la misma manera. Che, amigo, y también en esto de los viajes, tuviste una experiencia muy copada en conocer a una persona que te invitó a su casamiento. ¿Cómo fue? ¿Dónde? Cuando voy a China,
me hizo amigo de un checo, Zbigniew se llama. Y bueno, la verdad que pegamos muy buena onda, esto fue 2014/2015, y siempre mantuvimos el contacto y nos hicimos muy buenos amigos. O sea, a pesar de la distancia y más, siempre mantuvimos el contacto, lo seguimos manteniendo. Y en el año 2019 yo le digo que me voy a hacer un viaje a Europa. Y me dice, ¿cuándo venís? Y le dije, me voy en agosto más o menos, voy a estar agosto, septiembre. Voy a aprovechar las vacaciones de verano e invierno, lo voy a unir y me voy 45 días. Y él me dijo, yo me caso en agosto, me dice. Así que venite a mi casamiento. Obvio, de una. Así que bueno, me fui para allá, el primer vuelo me fui a Barcelona, me quedé unos días ahí, una semana casi, y ahí me voy a República Checa. Y nada, me fui ahí y fue recibido como si fuese que nos conocíamos. O sea, nos veíamos siempre, todos los años, muy seguido. Y participé en su casamiento. Él se casó con una chica que es de Namibia, que Namibia es África, cerca, al lado de Sudáfrica o cerca de Sudáfrica. Y fue ¿cómo se llama? Este casamiento medio africano con africano checo, porque encima la señora que era la cura, ponerlo, por decirlo de alguna manera, en la religión de ellos, de los checos, nada, tenía su manera de dar la misa, ponerle. Como un ritual particular de esa cultura, digamos. Exacto, sí. Y aparte la parte de los chicos, de la gente esta de Namibia, que estaba la familia de la novia, algunos amigos y demás que hacían. Me acuerdo que tenían como un cosito con un lazo, con unos pelos, y no sé, la agitaban y hacían una cosa así. Qué divertido, amigo. Fue divertido. Bueno, recomendamos entonces viajar, ¿no? Creo que esto concluye. Si pueden, obviamente. O sea, hoy en día está un poco difícil, Yo creo que pero siempre se puede, aunque sea el pueblo al lado, me decía un gran amigo. Aunque sea viajar al pueblo al lado, que seguro podés, con una bici, con un bondi, aunque sea, se empieza por lo mínimo para llegar a lo máximo. Para mí, ¿no? Yo lo veo así. Yo también empecé muy parecido a lo tuyo, mochileando, cositas ínfimas que fueron aumentando hasta, bueno, cosas como la que acabamos de contar en Tailandia. Yo recomiendo viajar en ese sentido, ¿no? Que ya crucen el charco. Eh, Aunque sea el pueblo al lado, es algo, estás sumando. No importa si fuera media hora, no lo conoces, anda. Fíjate cómo está ese pueblito. Después, otro día con tus amigos al otro pueblito. Y de a poco se empiezan a dar las cosas. Porque en mi caso también soy de clase media baja y se me dieron cosas que son un poco fantásticas. Hay gente que mucho más, por supuesto, pero estoy ultra contento con lo que se me dio y sé que el progreso fue así, disfrutando del proceso de a poquito. tal cual. Así que bueno, Yo creo que uno no se lleva nada material de esta vida, y lo único que queda creo son las experiencias, así que me parece que es una gran inversión esto de viajes o aventuras o cosas así, que puedas recordarlos como lo estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? sí, coincido, amigo. Te agradezco de vuelta por haberme invitado a ese viaje, por todo lo que hemos compartido, estuvo bueno, eh, y por haber brindado semejante experiencia, porque creo que acá dejaste muchas pepitas de oro para que aquellos que sintonicen lo puedan aprovechar. Así que te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por participar de Full Experiment Podcast. Dale, gracias a vos, fue un gustazo y bueno, saludos.